Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y desarrollamos una cronología, una biografía ficticia de ese personaje. Pero una vez por semana también lo que hacemos es contarles la biografía, en este caso real, de alguien, personas de la historia. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de uno de los mitos del cine, de los pioneros del cine, Harold Lloyd. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Harold Clayton Lloyd, nacido en Nebraska el 20 de abril de 1893 y fallecido en Beverly Hills, California el 8 de marzo de 1971. Fue un actor cinematográfico estadounidense considerado uno de los más grandes cómicos de la historia del séptimo arte. Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los 20 fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Es conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían proezas físicas como trepar por los muros de altos edificios, y junto a Buster Keaton y Charles Chaplin forma el triunvirato de grandes cómicos del cine mudo, y como ellos su carrera continuó en el periodo sonoro. Con ascendencia galesa por parte de padre, Harold Clayton nació en la localidad de Barchar, condado de Pawnee, en Nebraska, en una humilde casita que actualmente está restaurada y convertida en museo. Sus padres fueron James D'Arcy Clayton y Elizabeth Lloyd, de los cuales era el segundo hijo tras su hermano Gaylord, nacido en 1888. Su padre, apodado Foxy, era un hombre inquieto, aventurero, de fácil verborrea y algo bohemio, incapaz de permanecer mucho tiempo en un mismo empleo. La madre era dominante, de principios inalterables y con cierta afición por la interpretación. El matrimonio se divorció en 1910. Durante un tiempo Harold y Gaylord vivieron alternando algunos periodos con uno u otro progenitor hasta quedar definitivamente al cuidado del padre. La infancia de Harold transcurrió de ciudad en ciudad, Humboldt, Beatrice, Omaha, Denver, debido en buena parte a ese espíritu nómada del padre. Si la infancia de Charles Chaplin fue dickensiana, la de Lloyd puede calificarse al estilo de Tom Sawyer. Desde pequeño, Lloyd se mostró como una persona despierta, rápida, de ingenio, inquieta y heredera de la pasión maternal por el teatro. Su padre lo apodó Speedy. A los 12 años trabajaba como acomodador en el Teatro Orfeum de Omaha, donde conoce y entabla amistad con John Lane Connor, un famoso actor de la época que le ofrece debutar en el escenario realizando un pequeño papel, el de Abe, un niño cojo, en la obra Tess of the Abervilles. Por aquel entonces su padre trabajaba para la compañía de máquinas de coser Singer, en la cual sufrió un accidente laboral por la que fue indemnizado con la suma de $3.000, cantidad más que suficiente para que los Lloyd pudieran vivir holgadamente durante una larga temporada. La escuela de teatro de esa ciudad estaba dirigida precisamente por Lane Connor, por lo que Harold pasó algún tiempo allí a la vez como estudiante y monitor. Sin embargo, con ese carácter aventurero heredado de su padre, Lloyd no pasaría mucho tiempo en las aulas. En ese entonces la compañía Edison pasa por San Diego rodando un western. Connor recomendó a Lloyd para un pequeño papel como extra. Se trataba de estar disfrazado de indígena, piel roja y medio desnudo. Después de su brevísima formación académica, emprende varias giras teatrales por pueblos de la América Profunda, haciendo pequeños papeles en obras como Trilby y Oliver Twist. Estos meses se convirtieron en una magnífica escuela. Entre los actores de la compañía teatral en la cual participaba estaba Charlie Ruggles, posterior secundario en el cine, que constaba el don innato de Lloyd para la comedia. La gira teatral los llevó a Balboa, donde la Edison Film Company tenía uno de sus estudios. Harold aprovecha y trabaja como extra en varias cintas. Después de esto abandona para siempre el teatro para dedicarse de ello a la actuación cinematográfica. En 1913 consigue entrar en los enormes estudios Universal Pictures disfrazado de figurante. Su actitud positiva, carisma y gran sentido del humor le permiten entablar amistad con J. Farrell McDonald,
McDonald era el director de His Heart, His Hand, His Sword, su corazón, su mano, su espada, típico serial de la época que tenía mucho éxito entre el público. Lloyd participó en este y otros trabajos de McDonald's. En uno de aquellos rodajes se produciría uno de los encuentros más exitosos de la historia del cine. En 1914, Harold Lloyd conoce y entabla amistad con Hal Roach, y ambos, aunque no siempre en perfecta sintonía, trabajarían juntos durante una década. Hal Roach, al igual que Harold, llegó a Hollywood cargado de ilusiones y ligero de bolsillos. Durante un tiempo los dos amigos trabajaron de extra hasta que, en 1914, Roach recibió una pequeña herencia que le permitiría pasar a ser productor de sus propias películas, con Lloyd como protagonista. No tuvieron mucho éxito comercial, aunque sí el suficiente para ir tirando y continuar en el negocio. Esas primeras obras mostraron la capacidad interpretativa de Harold a Matt Sennett, el rey de la comedia en aquellos años 10. Sennett le ofreció un contrato a Lloyd para que realizara imitaciones de Chaplin, que era el modelo cómico a emular. Lloyd no estuvo a gusto con Sennett y volvió a los pocos meses con Roach. Después de varios intentos, crearon el personaje de Willie Ward, que tenía marcadas similitudes con Charlotte. Tuvieron un gran éxito comercial y a continuación llegaría Lonesome Luke, también en la misma línea chaplinesca. En el curso de 3 años habían conseguido crearse una buena reputación en Hollywood. Snad Pollard y Bebe Daniels son los acompañantes habituales de Lloyd en la pantalla en aquella época. Aunque con este esquema al tan de Lloyd Roach les iba bien, Harold quería innovar con nuevos personajes, mientras su socio no quería perder la fórmula que le generaba muy buenos ingresos. En el verano de 1917, Harold crea un nuevo personaje, el hombre de las gafas. El hombre de las gafas se dio a conocer en el corto Over the Fence, sobre la valla, el 9 de septiembre de 1917. Bebe Daniels será el acompañante de Lloyd tanto dentro como fuera de la pantalla. Ambos eran la pareja más popular en las fiestas de Hollywood. Eran apodados el chico y la chica. Participaban y ganaban frecuentemente concursos de baile. La pareja rompió su relación tanto profesional como personalmente en 1919, aunque continuaron siendo buenos amigos toda la vida. Como nueva pareja en la pantalla, el chico de las gafas quería una chica de estilo y apariencia muy diferentes a la de Daniels. La encontró en Mildred Davis, una rubia de la cual el propio Harold decía que parecía una gran muñequita francesa. Lloyd y Davis acabaron por ser pareja en la vida real cuando contraen nupcias en 1923. A partir de entonces se retira de la actuación. Lloyd comenzaba a ser visto como una alternativa seria al reinado de Chaplin. Uno tras otro sus cortos se convertían en éxito. Después Harold Lloyd tendría un accidente en el cual quedó ciego y perdió los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Los médicos no le daban esperanzas de recobrar la vista, sin embargo, dando una lección de coraje, unos cuantos meses después estaba totalmente recuperado. Bien, desde Over the Fence, Lloyd nunca abandonó a su personaje. Su popularidad iba en aumento y en 1921, impulsado por el éxito de The Kid, el chico, de Chaplin, Lloyd dio el salto a los largometrajes. Sus cortos de 1, 2 o 3 rollos ya no eran suficientes para el inquieto muchachito de Nebraska, aunque se creía que era difícil mantener a la audiencia interesada en una comedia por más de media hora. Pero finalmente en 1921 rodó Marinero de Agua Dulce, Sailor Made Man, un mediometraje de 46 minutos de duración. El éxito fue tremendo y durante un tiempo Chaplin regresó a los cortos, pero Lloyd ya nunca volvió a hacer una película de menos de 5 rollos. Roach y Lloyd habían creado un equipo de colaboradores llamado The Gad Men, que se completaban a la perfección: Fred Nightmayer, Tim Whelan, Clyde Bruckman, Ted White y Shane Taylor, considerado por Lloyd como el más capacitado de todos. Aunque ellos figurasen como directores de las películas, era Lloyd el responsable final de los mismos. La década de los 20 corona a Harold como el cómico favorito del público junto a Chaplin, y Buster Keaton, redescubierto años más tarde, estaba en un escalón inferior.
Charlotte y el hombre de las gafas no eran sin embargo rivales encarnizados. De hecho, los dos cómicos, pese a no ser íntimos amigos, siempre mantuvieron una relación muy cordial y de mutua admiración. Tras el éxito de Marinero de Agua Dulce llegan en 1922 Grandma's Boy, el Dr. Yadd, y después harían también Safety Lab, El hombre mosca, y que fue estrenada el 1 de abril de 1923. Su éxito fue clamoroso tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. La película narra los esfuerzos de un joven empleado de unos grandes almacenes para hacer creer a su ingenua prometida que es un gran hombre de negocios. La larga escena final con el protagonista escalando un edificio en pleno centro de Los Ángeles es un prodigio cinematográfico donde se aunan los elementos cómicos y de suspense cuando se cree que el personaje está a punto de caer al vacío en varias ocasiones. Durante mucho tiempo se pensó que era el propio Lloyd quien realizó toda la escalada sin ningún tipo de trucaje. Hoy sabemos que fuera de cuadro se mantenía una plataforma de seguridad que iba extendiendo a la vez que el propio actor. Bien, tras Safety Labs, Mildred Davis deja de ser la acompañante femenina de Lloyd en pantalla y su sustituta será Jovina Rastron, que debuta con Lloyd en Why Worry, Venga Alegría. En 1924, ya como productor independiente, rueda Girl Shy, El tenorio tímido, y también de ese mismo año es Hot Water, simpática parodia de la vida conyugal. También en 1925 rodó The Freshman, El estudiante novato, que quizá junto a Safety Lab son sus películas más populares. Bien, la década de los años 20 acabó con Harold Lloyd en la cima de su popularidad, siendo uno de los 36 miembros fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Con 35 años ya había publicado su autobiografía. Bien, con la llegada de la década de los 30 y los problemas sociales y políticos en todo el mundo, Lloyd y sus personajes optimistas ya no son los preferidos de un público que con la llegada del cine sonoro prefiere cómicos como V.C. Fields, los hermanos Marx, Mae West o Eddie Cantor. Para evitar el mismo destino que otros actores de cine mudo sufrieron con la nueva tecnología, Lloyd tomó clases de dicción y entrenamiento vocal, aunque llegó a afirmar: no creo que el público quiera comedias habladas. Las películas y las artes habladas son dos artes distintos. Welcome Danger de 1929 se rodó como película muda. Cuando estaba prácticamente terminada, el gran éxito del cine sonoro hizo que Lloyd se decidiera a rehacer casi por completo la película, lo que disparó el coste de la producción a casi $1 millón. En esta película la acompañante en escena fue Barbara Ken, una actriz canadiense nacida en 1906. Welcome Danger fue estrenada el 12 de octubre de 1929, unas semanas antes del crack bursátil, y fue un éxito en taquilla, debido a que la gente estaba ansiosa por oír hablar a Harold Lloyd. Sin embargo, no fue tan rentable como algunas obras anteriores. En 1930 lanzó Feet First, película ya plenamente sonora con varias peripecias al mismo nivel de Safety Labs, pero que no tuvo la misma acogida del cine. En 1934 lanza la película The Cat's Paw, La garra del gato, donde rompe los esquemas de sus producciones anteriores, realizando una comedia con altas dosis de crítica social al mejor estilo de Frank Capra. Por primera vez, Lloyd tomó como base una obra literaria usando una novela de Clarence Baddington. La película trata sobre el hijo de un misionero criado en China, que al volver a Estados Unidos para elegir esposa se encuentra atrapado en una compleja y oscura red de intereses políticos. En el cartel promocional de la película podía leerse: todo es nuevo menos las gafas. En 1936 rodó The Milky Way, La Vía Láctea, su último intento serio por asentarse en el cine sonoro, en la historia de un lechero que termina por convertirse en campeón de boxeo. En 1938 filmó Profesor Beware, comedia flojita que fue un rotundo fracaso en taquilla y llevó a Lloyd a su retiro a la temprana edad de 45 años.
Con una enorme fortuna, el siempre inquieto y joven Lloyd se dedicó a multitud de aficiones, desde criar perros, jugar al balonmano, fotografía en color y 3 dimensiones. A diferencia de otros actores de la época, Lloyd era el propietario de casi toda su obra fílmica, lo cual le aseguró una sólida fortuna durante toda su vida. En 1947 fue convencido por el director Preston Stars para regresar al cine en la película The Sin of Harold Diddlebock, El pecado de Harold Diddlebock, en la cual Roy retoma su personaje de Freshman, convertido en un triste contable maduro. El resultado no fue el mejor, pero se puede ver por última vez a Lloyd hacer piruetas en la cornisa de un edificio. En 1953 recibió el Oscar honorífico por su aportación al mundo del cine y por ser buen ciudadano. Esta última afirmación era una clara indirecta a Chaplin, investigado en aquellos días por supuestas actividades antiamericanas. Y en esta década de los 50 padrinó a varios actores ascendentes como Debbie Reynolds, Robert Wagner y Jack Lemmon. Recibió varias ofertas para que sus películas fueran emitidas por televisión, pero él siempre se negó, considerando que el medio ideal para disfrutar de su obra era la pantalla grande. Esta actitud suya fue una de las causas del olvido que sufrió Lloyd durante varias décadas. A finales de los 50, el entorno familiar de los Lloyd se resquebraja. Mildred cayó en una profunda depresión que la llevó al alcoholismo, al igual que Harold Jr., el hijo mayor, el cual no pudo aceptar su homosexualidad ni su fracaso como actor a pesar del apoyo paterno. Mientras Harold continuaba con una vida muy activa, viajando y haciendo diferentes conferencias, convencido por su hijo, preparó un par de recopilaciones televisivas con las mejores escenas de sus películas, que tuvieron éxito inmediato entre 1962 y 1963. Su esposa fallecía en 1969 y Harold Lloyd en 1971 por un cáncer de próstata. En 1970, una de sus últimas apariciones públicas, Harold Lloyd afirmó: mi humor nunca fue cruel o cínico, simplemente agarraba la vida y le daba un codazo de diversión. Lo hacíamos de manera que todo el mundo lo entendiera, sin que las barreras del lenguaje. Parece que también hemos conquistado las barreras del tiempo. La risa es el sonido más hermoso del mundo, es otra de sus sentencias más conocidas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias
y hasta el próximo vídeo.